Muchas gracias. Ahora pasamos con el siguiente expositor. Sí, va a exponer Emmanuel Lucena Mendoza. El tema que va a presentar es Graphene Nanomaterials to Combat COVID-19, Synthesis and Characterization of Graphene Oxides for Potential Applications in Health. Él viene del Laboratorio de Físico-Química de Superficies y de Venezuela, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Caracas, Venezuela. Adelante. Emmanuel, ¿estás por ahí? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí, sí. Ok. Bueno, procedo a compartir pantalla de la presentación desde mi computadora de mesa. Ya un momento. Ir. Por favor, me confirman si en pantallas pueden ver la diapositiva de la presentación. Sí, Sí, se ve perfecto. ¿Se logra ver el puntero? Sí. Sí. Ok. Entonces, voy a proceder a iniciar. Bueno, en primer lugar, la doctora Raquel del Toro y mi persona enviamos nuestros agradecimientos y saludos cordiales al equipo organizador de este Workshop Internacional NanoAntes 2020 Perú, enmarcado en nanociencias para medio ambiente y salud. Quien les habla, yo me llamo Emmanuel Lucena Mendoza, soy personal de investigación de los laboratorios de Físico-Química de Superficies y Laboratorio de Físico-Química Orgánica del Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, ubicado en Venezuela, lugar donde se continúa llevando a cabo esta primera etapa o antesala del proyecto. Ok. A continuación, presentamos el siguiente trabajo titulado Graphene Nanomaterials to Combat COVID-19, Synthesis and Characterization of Graphene Oxides for Potential Applications in Health. O bien, nanomateriales de grafeno para combatir la COVID-19, síntesis y caracterización de óxidos de grafeno para potenciales aplicaciones en la salud. En primer lugar, el desarrollo de nanomateriales de escala nanométrica ha ganado popularidad para batallar contra el virus SARS-CoV-2 causante de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19. Nanomateriales derivados de grafeno, tales como el grafeno, el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. El óxido de grafeno, cuya estructura acá amplifico, ha demostrado que exhibe actividad tanto antimicrobiana como antiviral. Se ha reportado que la bicapa lipídica del coronavirus felino se absorbe en la superficie del óxido de grafeno a través de interacciones físico-químicas, tal como enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáticas e incluso reacciones redox. El óxido de grafeno posee la carga negativa más alta de los derivados del grafeno, lo que induce a una mayor afinidad por virus con polaridad positiva. Y debido a estas interacciones, óxido de grafeno, virus, la membrana viral del mismo puede ser destruida, confirmando la eficacia antiviral del óxido de grafeno. Ahora bien, con el objetivo de desarrollar potenciales aplicaciones contra la COVID-19, en el presente estudio hemos sintetizado 3 derivados de óxidos de grafeno mediante la reacción de oxidación del precursor grafito empleando metodologías de Holmes. Y también hemos realizado una caracterización textural, estructural y morfológica de estos materiales sintetizados. Acá les muestro las imágenes de las etapas experimentales para obtención del material GO3 como ejemplo representativo. En primer lugar, una mezcla verde fue obtenida al adicionar los ácidos sobre una mezcla de sólidos de grafito y permanganato. Seguidamente, una mezcla de color
púrpura oscuro fue obtenida luego de 24 horas de reacción de la mezcla inicial. Una solución marrón es luego obtenida luego de la adición de peróxido de hidrógeno sobre el crudo de reacción. Seguidamente, en la figura 1D se muestra la masa obtenida luego del protocolo de lavado y centrifugación. Asimismo, las láminas de óxido de grafito se obtienen luego de un secado de este gel color marrón a 50 grados centígrados. Por último, se muestra una solución exfoliada de GO3 en agua deionizada luego de un tratamiento por ultrasonido. Acá, a continuación, compartimos los resultados de discusión. En esta tabla se muestran las principales diferencias en las metodologías de síntesis de los tres óxidos de grafeno. Para GO1 y GO2 se utilizó un enfoque de Homers tradicional, empleándose 1 y 0.5 gramos de grafito. Mientras que para GO3 se aplicó el método de Homers modificado y 1.5 gramos de grafito. En la penúltima columna se muestran los rendimientos en masa de los óxidos de grafeno y se evidenció que el método Homers modificado correspondiente al protocolo número 3 condujo a los mejores rendimientos para este material, con una relación GO-grafito de 0.8, siendo este el protocolo o procedimiento experimental seleccionado. En las figuras 2A y B se muestran las isotermas de absorción-desorción de gas nitrógeno de los materiales. De acuerdo a la clasificación IUPAC, GO1 y GO2 presentaron isotermas del tipo 2A, correspondiente a sólidos no porosos o absorbentes macroporosos, mientras que GO3 mostró una isoterma del tipo 4A, típica de materiales de estructura mesoporosa. El lazo de histéresis observado para estas tres isotermas de absorción se ajusta a bucles del tipo H3, distintiva para sólidos constituidos por partículas con forma de placas paralelas. El área de superficie de los materiales fue calculado por el método PET, en donde los óxidos de grafeno presentaron áreas superficiales BET dentro del rango de valores reportados, con valores que van de 2 a 14 metros cuadrados por gramo. Por otro lado, GO3 presentó el mayor volumen de poro promedio debido a la presencia de mesoporos con mayor superficie interna. En la figura 1C se muestra la distribución de tamaño de poro de los materiales, calculado por el método BJH, cuyo gráfico mostró valores que oscilaron entre 3 y 12 nanómetros. Ahora bien, considerando los análisis de las isotermas de absorción, como así también de los valores de volumen de poro de estos materiales, consideramos que solo el derivado GO3 corresponde al sólido mesoporoso y el resto vienen a ser más bien materiales no porosos. Los espectros de infrarrojo de los óxidos de grafeno se muestran en la figura 3B, C y D. Estos mostraron bandas de grupos hidroxilo, como así también grupos CH2 de vibraciones asimétricas y simétricas, estiramientos del grupo carbonilo, estiramientos del enlace carbono-carbono doble enlace, vibraciones de flexión del enlace OH carboxilo y estiramientos CO de grupos alcoxi. La presencia de todos estos grupos funcionales oxigenados confirmaron la exitosa reacción de oxidación del grafito precursor que se muestra en la figura 3A. Por otro lado, el análisis por difracción de rayos X de polvos mostró picos de difracción para GO1, GO2 y GO3 con espaciados interlaminar de 0,83, 0,84 y 0,90 nanómetros respectivamente, presentando mayor separación entre láminas de óxidos de grafeno que entre las láminas de grafito precursor, confirmando una vez más la reacción de oxidación del precursor de grafito, el cual tiene un espacio entre capas de 0,34 nanómetros. La morfología de los materiales fue observada por microscopía electrónica de barrido. Para GO1 se muestra una estructura conformada por pequeñas láminas conectadas entre sí. Para GO2 se observaron de igual forma concreciones sólidas definidas por láminas y aglomerados.
En la muestra GO3, al profundizar a 10 micrómetros, se apreció una estructura porosa con presencia de fisuras que presentaron ubicaciones defectuosas. Por último, como conclusiones, el método Homers modificado condujo a un buen rendimiento en la síntesis de GO3. El análisis textural por fisorción de nitrógeno reveló que el material GO3 corresponde al material mesoporoso, mientras que GO1 y GO2 corresponde a sólidos no porosos. El análisis estructural por infrarrojo y difracción de rayos X confirmó la naturaleza oxidada de los óxidos de grafeno obtenidos. El análisis morfológico de los materiales por microscopía electrónica de barrido mostró en particular una superficie porosa con presencia de fisuras para GO3. En consecuencia, el material GO3 exhibió las propiedades texturales, estructurales y morfológicas más prometedoras para su potencial aplicación en diversas aplicaciones, para la redundancia, contra la COVID-19. Si bien estos resultados son preliminares o una primera etapa de este proyecto de investigación, prevemos utilizar estos materiales en potenciales aplicaciones dirigidas a la elaboración de sensores para posibles pruebas rápidas para detectar los anticuerpos de la COVID-19, como así también en el desarrollo y diseño de materiales o equipos de protección personal, tales como filtros para mascarillas. Por su atención, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado esta presentación y acá dejamos un correo electrónico para que puedan enviar sus preguntas en caso que el tiempo no alcance o bien para establecer nexos de colaboración. Por su atención nuevamente, muchísimas gracias. Y quedo atento a la ronda de preguntas. Emanuel, muchísimas gracias por tu participación. Tenemos aquí preguntas. Ok. Sí, la primera, entonces, que veo acá, dice, quisiera saber si para la exfoliación solo utiliza sonicación o algún agente químico más. Si no utiliza, ¿cuánto tiempo lo deja en sonicación para que pueda separar las láminas? Pregunta Brian Rudy Pedraza. Ok, gracias. Hola, hola Brian Rudy, un cordial saludo. Para responder tu pregunta, nuestros tres materiales fueron tratados bajo tratamiento ultrasónico. Sí se aplicó, no se agregaron reactivos, sino más bien se empleó un tratamiento térmico a 60 grados y tiempos de sonicación de hasta 6 horas. Esas fueron las dos variables que se manejaron para el tratamiento de la exfoliación del óxido de grafito para obtener óxido de grafeno. Y Bien, en efecto, la siguiente. Ok. Bueno, para complementar la respuesta, sí se aprecia la obtención del óxido de grafeno debido a los resultados de los difractogramas, que se observaron valores de separación entre capas o separación interlaminar, incluso de 0.9 nanómetros, cuando generalmente los valores que se observan en la literatura van desde 0.75 nanómetros hasta incluso 1 nanómetro. Entonces observamos que el proceso de exfoliación dio buenos resultados. Bien, la siguiente pregunta es de la doctora Sara Vilmes. ¿Lo han aplicado con el virus de SARS-CoV-2 o es solo potencial? ¿Cuál es el costo comparativo con otros materiales para su inclusión en equipos de protección? Ok, como comenté al final de las conclusiones, hasta el momento es potencial aplicación. Si hacemos una revisión de la literatura, nos pudiésemos dar cuenta que estos materiales aproximadamente desde abril hasta noviembre de este año se ha aplicado en algunos estudios para probar
o evaluar cuáles son las interacciones que existen entre la superficie o los grupos funcionales del óxido de grafeno o incluso en la superficie de óxidos de grafeno reducidos, ver cómo interactúa con la superficie del virus SARS-CoV-2. Y se ha observado una buena interacción. También se ha aplicado en sensores y a pesar que ya esté reportado, los materiales, siempre una ligera modificación en la síntesis, en el procedimiento de síntesis, conduce a óxidos de grafeno con propiedades diferentes. Entonces, nos deja a nosotros un nicho para poder ingresar y evaluar. Pues, potencialmente acá en el DIVIT existen laboratorios de microbiología para poder establecer nexos de colaboración allí y evaluar cuál es la interacción óxido de grafeno virus. En cuanto a la otra pregunta, el costo comparativo, de momento no hemos hecho un análisis económico o de factibilidad, pero lo que sí he leído en la literatura de un estudio que fue publicado en Egipto de una mascarilla facial elaborada con nanopartículas de níquel soportadas en una matriz polimérica que contiene óxido de grafeno. Ellos decían que era viable el costo de fabricación de los filtros para mascarillas faciales. Se aproximaba alrededor de $2 por unidad, incluyendo la elaboración de la mascarilla y los filtros, en donde la mascarilla podía ser reutilizable, pero los filtros no. Entonces, no tenemos el estudio de nuestro proyecto, pero sí te dejo esa respuesta de un estudio que ya fue realizado en octubre de este año. Bien, no veo más preguntas por acá. Emanuel, muchísimas gracias por tu presentación. Y entonces pueden comunicarse con Emanuel para posterior discusión o futuras colaboraciones. Muchas gracias. Siempre a la orden, un cordial saludo y bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bien.